Buenos días, Ángel, ¿cómo está? Profesor, ¿cómo le va? Muy bien. Chicos, buen día. Deme un minuto, please, que voy a ponerlos al Okay. mi live de una vez. Ok. Que sean todos los alumnos, hay que Sí. admitirlos. Sí, dame un minuto que primero los voy a ponerlo en el live. Perfecto. Mhm. Perfecto, ¿No? Ok, ahí los estoy ingresando. Ya están ingresando. Ya lo vi, perfecto. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Hola a todos chicos, buenos días. Listo, Alonso. Adelante. Alonso. Creo que, ahí está, voy a entrar, está ahí. Hola chicos, buenos días. Alonso. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor Argeni, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, profesor Alonso. Muy bien, buenos días a todos. Pueden encender su cámara para darle la bienvenida al profesor Argeni hoy en la clase de ciencias. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacerle algún comentario, profesor, antes de iniciar la actividad, estamos en espera de ustedes. ¿Todo está bien? Sí. Chicos, Continuamos, profesor. chicos, por favor las cámaras para ver quién está y quién no, porque veo a todos con la cámara apagada. Por favor, que las entienden, que los agradezco. Que no, el que tiene cámara apagada es a que le pregunto. Ok, un segundo, por favor. Vamos a compartir pantalla. Un segundito. Buenos días, profesor. Disculpe, yo no puedo encender la cámara porque no estoy en casa. Ok, no te preocupes, te comprendo. Ok, chicos. Hoy vamos a hablar un poquitico sobre... Vamos a ver aquí en el chat. Gracias a todos por la asistencia. Vamos a encender la cámara y voy a... Un segundo. Ok, chicos, hoy vamos a hablar un poquitico de la química, ¿ok? Vamos a hablar cuáles son los alcances de la química, algunos por eso sobre la química y una introducción pequeña a la química. Podemos hablar de algunos conceptos fundamentales. Podemos ver que la química es una ciencia moderna, porque sabemos que antes había lo que se llamaba la alquimia, que eran algunos científicos que trabajaban con algunos elementos en búsqueda del origen de la vida y de transmutar la materia para transformar todo en oro. Pero con el avance del tiempo, esa alquimia se transformó en química y es una ciencia moderna. ¿Qué tiene de importante por qué la gente estudia química o por qué estudiamos química? Porque esto va a permitir comprender el mundo y su funcionamiento. Todo todo lo que nos rodea, todo, desde las cosas más pequeñas a las cosas más grandes, están formados o está involucrado la química. Desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande, en todo eso tenemos química involucrada. Entonces, la química es la ciencia que estudia la composición, la estructura y los cambios que experimenta la materia. Y
Se puede separar en diversas áreas, pero las más comunes son química orgánica, que es la que estudia es la química del carbono, la química de la vida, la química inorgánica, que va a estudiar los elementos, los metales, los no metales. La química orgánica estudia lo que es solamente la química del carbono. La química analítica, porque nos hace falta ver cuantitativamente y cualitativamente cómo se comporta la materia en ciertas reacciones. La fisioquímica, que es una mezcla de la física y la química, que nos interesa saber el por qué ocurren ciertas reacciones. Y la bioquímica es la química de la vida junto con la química orgánica. La bioquímica va a dar más que todo de lo que es proteínas, lípidos, polímeros y algunas moléculas. ¿Ok? Y cada uno de estos estudios comprenden a las áreas más importantes de la química. Ok. ¿Cuáles son los antecedentes de la química? Bueno, como les dije, estaban los alquimistas que trataban de buscar el porqué de ciertas cosas ocurrían. ¿Ok? Sabemos que, ¿verdad? Tenemos tecnología antigua, la edad de los metales, en la cual el hombre primitivo combinaba los minerales que tenía cerca para hacer ciertos tipos de cosas. Armas, joyería, viviendas. Pero, como vimos la semana pasada, cuando estamos hablando ya de lo que era la materia, fue quizás la primera persona que rompió lo que era la alquimia y hacer un estudio más preciso de la ciencia. Esta persona fue Lavoisier. Entonces, ¿qué es lo importante de Lavoisier? Bueno, él usó una balanza química, usó una balanza para hacer todos sus tipos de investigación. Y con estas balanzas, él pudo demostrar o él pudo encontrar quizás una de las primeras leyes más importantes que hay, que es la ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia es la que dice en la cual que la materia, al igual que la energía, no se crea ni se destruye, sino todo el tiempo se va transformando. Entonces, por ejemplo, si yo no tenía un trozo de hierro o un trozo de metal y hacía una combustión y lo quemaba y uno no perdía nada de eso, ¿verdad? La cantidad que teníamos inicialmente de los reactantes, de los elementos que reaccionaban, iba a ser igual a los elementos que se iban a producir, a los productos. Entonces, la ley de la conservación dice es lo siguiente, que la materia que uno tiene inicialmente en una reacción química tiene que ser igual a la cantidad de materia o a la que ocurre después de la reacción química. Así que la cantidad de materia que hay en los productos tiene que ser igual a la cantidad de materia que hay en los reactantes. Esa es la ley de la conservación de la materia. Ahora bien, como les decía antes, la química está en todos lados, en todo lo que nos rodea. Desde pequeñas medicinas a los teléfonos, a los teléfonos y las tareas que usamos, los alimentos que comemos y la ropa que vestimos. En las medicinas, obviamente, todos los medicamentos son moléculas. La construcción de una tablet, la construcción de un teléfono, tiene obviamente partículas, o sea, tiene elementos electrónicos, pero el uso de las pilas que duren más tiempo, las pilas están hechas a base de metales que o hacen una pila galvánica o una pila que nos permiten tener
esos aparatos. Obviamente en la comida, todo tipo de comida tiene conservantes, más el por sí de las vitaminas que tienen los alimentos. Y obviamente en la ropa está en los tejidos, cuando uno quiere teñir la ropa de un color diferente, eso también está la química envuelta allí. O sea, la química está en todas partes. La química es una ciencia moderna y está activamente, está en todo el tiempo en evolución. Hasta ahora todo está claro. ¿Se comprende todo, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Todo. Ok. Sí. Can, ¿cuál es tu pregunta? Can. Okay, can you have some questions for me? Can you tell me, please, what are your questions? Can? If you want, please, Can, you can write your questions in the chat and I will answer, okay? Seguro, profesor Argeni, el alumno Can nos los escribe por la mensajería. Al tenerlo, le comunico. Ok, entonces, bueno, okay, le voy a escribir por aquí. Sí. O usted, profesor, o usted le puede escribir para yo poder Sí, continuar con la clase. claro. Por eso estoy pendiente, estoy atento para Ok. avisarle eso. Continúa. Porque le escriben que cualquier duda que me escriban. Ok. Ok. ¿Cuál es la importancia de la química, chicos? A ver, tenemos los medicamentos, obviamente. La química está en todos los medicamentos y también va a estar en todas las drogas, lamentablemente. Entonces, esto que implica que la química puede ser beneficiosa para la salud o puede ser dañina para la salud. O sea, es un equilibrio, está en ambas partes. Obviamente, si uno consume muchos medicamentos, también eso va a ser nocivo. O sea, tiene que ser todo en equilibrio. Obviamente, casi el 100% de las drogas, o bueno, digamos que el 90% de las drogas son malas para la salud. Obviamente, sabemos que el uso de ciertos hongos o ciertas plantas como la marihuana, pueden ayudar para ciertos tratamientos. Eso se descubrió actualmente, pero el hecho que todos estos medicamentos y drogas son parte de la química. Tenemos también la contaminación producida por los combustibles y tenemos también el uso de algunos aerosoles que tienen componentes fluorocarbonados que que dañan la capa de ozono. El uso de estos aerosoles han agrandado el agujero en la capa de ozono en los últimos años. Ok. Entonces, okay, can you ask me how chemistry use like pharmacists? Okay, es lo que estamos hablando ahorita. La química es usada en las medicinas para para hacer todas las medicinas. If you want to make. Okay, pregunta. ¿Le tengo que responder en inglés o en español, profe? Profesor Alonso. No, continuemos en español, profesor. Perfecto, ok. Gracias. Entonces, de nada. Tenemos aquí la química, tenemos aspectos macroscópicos, tenemos detergentes, productos de limpieza, combustión, bioquímica, fertilizantes, polímeros, tintes, revelado fotográfico, baterías, mantenimientos de piscinas, algunos reactivos químicos, medicamentos, radioquímica, y eso es en el espectro macro. Y si me doy un aspecto muy pequeñito, el aspecto micro, podemos hablar de espectros, de radiación, de partículas subatómicas, como las que vimos las pasadas, de los órdenes atómicos, termodinámica, ecuaciones químicas, las interacciones moleculares. Todo eso es un aspecto micro. Y la química, como ven, la química está desde lo macro hasta lo micro, en todas partes.
¿Cuál es el alcance de la química hasta ahora? Hasta ahora, ¿verdad? Solo se puede llegar hasta el nivel del átomo y las partículas elementales, electrón, protón y neutrón. ¿Por qué se dice solo hasta ahora? Bueno, porque hasta el día de hoy, 3 de febrero o 2 de febrero del 2023, solamente se han descubierto esas partículas. Pero quién sabe si de aquí a 100, 200 años se descubren nuevas cosas y el alcance va a variar. Entonces, tenemos una química convencional que solamente se va a producir por transferencias electrónicas a niveles de las capas esféricas de la corteza. ¿Qué significa eso? Bueno, si recordamos la clase pasada, teníamos en el centro tenemos el núcleo con los protones y que los electrones iban a estar moviéndose alrededor de este núcleo, ¿verdad? En diferentes órbitas o en diferentes capas. A eso se refiere con las capas. También tenemos rayos X, que son transferencias electrónicas dentro de dichas estas capas, y la radioquímica transfieren partículas y energías, van del núcleo a otra corteza. Entonces, para entender la química, es necesario conocer la estructura atómica. Que fue lo que tocamos las pasadas, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Ok, esto que está aquí fue la conferencia Solvay de 1927. Es una conferencia en la cual se reunían las mentes más importantes de la ciencia en aquel entonces. Se dan cuenta, aquí está Marie Curie, Lorentz, Einstein, Galileo, Wilson, Born, Dirac, todos los que eran importantes, Heisenberg, Schrödinger, todas las mentes quizás más importantes de la ciencia en los últimos 100 años estaban allí. De hecho, han pasado casi 100 años de esta conferencia y mentes como estas jamás se han vuelto a reunir. De hecho, los fundamentos y las bases de nuestra ciencia están basadas en el trabajo de estas personas, y otras más. Pero estas son quizás una de las personas más importantes que han habido en el término científico. Te cuenta que está Bohr del método, está Schrödinger, está Einstein, Madame Curie, Planck. ¿Se preguntan? Yes, Einstein is one of the most inventors. Es una persona muy, muy importante, Cam. Vamos a ver. Ok. Entonces, como tenemos que hablar de la materia, vamos a ver un poquitico de las propiedades de la materia. La materia se puede separar en dos partes: sustancias y mezclas. Las sustancias se pueden separar en elementos y compuestos. Entre los elementos y compuestos va a haber una interacción de reacciones químicas. Obviamente tenemos las mezclas, que son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de qué es una mezcla heterogénea? Vamos a elegirlo a dedo. Le pregunto a Rafael Acobo, ¿qué es una mezcla heterogénea? Y deme un ejemplo, por favor. Esto es ciencias básicas, chicos. Esto no es ya no es química. Mezcla heterogénea. Alguno que me diga un ejemplo de mezcla heterogénea y me dé un concepto, por favor. Vamos, cualquiera de ustedes. Hay 15 personas en clase. Cualquiera, chicos, por favor. Camila, ¿qué es una mezcla heterogénea? Arturo, ¿qué es una mezcla heterogénea? Chicos, allá en clase, me siento Es un solo. material formado por dos o más componentes unidos. Algo así. Perfecto. Bueno, por ahí va. Alguien que me ayude, por favor, a ver. Camila dice que Ah. son heterogéneas y se pueden diferenciar los componentes. No. Cam Exactamente. Tú, dice,
Kant tiene por aquí que son sustancias. que se mezclan juntas. Ok. Perfecto. Ok, chicos, fíjense. Una mezcla heterogénea es una mezcla en la cual uno a simple vista puede identificar los componentes que hay en dicha mezcla. Un ejemplo muy común es agua y aceite, agua y arena. Uno a simple vista puede diferenciar los componentes que hay en dicha mezcla. Y una mezcla homogénea, una mezcla en la cual uno no puede identificar a simple vista los componentes que hay. Por ejemplo, como dice aquí Kant, en el agua y azúcar yo puedo mezclar eso y yo a simple vista no puedo identificar cuáles son los componentes. Si yo agarro 2 vasos con agua y a cada uno le agrego 1 cucharada de azúcar y al otro 1 cucharada de sal y lo disuelvo, ustedes a simple vista no van a saber cuál tiene de sal y cuál tiene de azúcar, a menos que yo les diga. Perfecto. Ok, Profesor, dígame. Matías hace un comentario en la plataforma sobre el vino. Ok, ¿qué pasa con el vino? El vino es digamos que es un jugo de uva. Es un jugo, eso no es una mezcla, es un jugo. Uno deja fermentando las uvas por un periodo de tiempo y eso va a producir ese tipo de bebida alcohólica. Aquí que me preguntan algo más. El cereal es una mezcla, puede ser heterogénea o homogénea, porque después que el cereal se disuelve en la leche, ya es una mezcla heterogénea. Lo que pasa es que la leche en sí es una solución diferente llamada un coloide. Ok. Profesor, una duda. ¿Quién habló? Lo que quiere decir una mezcla heterogénea es que o sea, está formado por 2 componentes Dos o más componentes. pero 2 o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. Eso es lo que quiere decir. No, fíjate, no. Aquí no estamos hablando de componentes combinados, sino estamos hablando de sustancias que se mezclan y uno a simple vista puede identificar los componentes. Si tú agarras, por ejemplo, un vaso de agua y ese vaso de agua le agregas media taza de aceite, ¿qué ocurre? No se pueden mezclar, no se mezclan. No se Se pueden separan. se separan muy bien. Entonces, a eso me refiero. Si tú puedes ver a simple, y si es lo que está allí, tú le agregas, por ejemplo, 4 rocas, ¿qué vas a tener? Vas a tener agua con rocas y aceite, ¿verdad? Sí. Y tú Por a eso, o simple sea, vista, lo que yo digo es que, o sea, se mezclan, porque, o sea, igual se permanecen prácticamente separados por una mínima cantidad, pero exactamente. cada uno de los componentes mantiene su identidad. Así es, cada uno mantiene su identidad. Tú no puedes identificar, tú puedes identificar a simple vista cada uno de los componentes. Ellos están cada uno intactos. De hecho, hay técnicas para poder separar dichas mezclas. Tú puedes filtrar y puedes decantar y ya tienes separado el agua, el aceite y las rocas. En cambio, en una solución, tienes que hacer un proceso químico diferente para tú poder encontrar nuevamente los 2 componentes que tienes al inicio. ¿Me sigues o no? Sí, profesor. Gracias. Perfecto. Ok, ¿qué tenemos ahora? Como estamos hablando de la materia, tenemos 3 estados de la materia. Bueno, en verdad hay más, pero estos son los más comunes. Sólido, líquido y gas. ¿Ok? Algunos de ustedes, ¿alguno de ustedes recuerda o me puede decir cómo si yo quiero pasar de líquido a gas, cómo se llama ese fenómeno? ¿Cómo se llama el fenómeno cuando paso del líquido a gas? O el proceso de pasar del líquido a gas. Chicos. Evaporación, dice Camila, profesor. Perfecto, muy bien, evaporación. ¿Y de líquido sólido?
A ver, Todos se activan, profesor, en la mensajería. sí, ya lo vi. No, de En líquido, condensación, dice Camila. no, de líquido sólido no. Ah, bueno. De líquido sólido, eso no es, a ver, cuando uno agarra una cubeta y le agrega agua y le pone en la nevera, ¿qué le pasa al agua? Martín expone Perfecto, solidificación. perfecto, muy bien, perfecto, solidificación, se llama solidificación. Cuando uno pasa de líquido sólido se llama, algunos sabrá de líquido a gas. Vamos a esperar a ver la mensajería, profesor. Perfecto, perfecto, sí, estoy leyendo solidificación, perfecto. ¿Y de líquido a gas? Vamos a esperar No, a pero, ver perdón, de sólido a gas. de sólido a gas. Vamos, participantes, vamos a ver quién es el primero No, que expone el consejo. no, El de sólido a consejo gas. De sólido a gas. gaseo. Ferdi No, dice, ese no es, profesor. Sublimación. no. Alguien lo dijo. ¿Quién lo dijo? El que lo José. dijo. Sublimación. Perfecto, sublimación, así es. Sublimación es cuando pasa de sólido a gas. El mejor ejemplo de un elemento químico que sufre sublimación es el azufre. Eso pasa de sólido a gas. Y otro ejemplo es el hielo seco. Eso pasa también de sólido a gas. Chicos, muy bien. Ok. Ok, durante un cambio físico se afecta la forma de la materia, pero no su identidad química. Ok, eso es muy importante. Cuando ocurre un cambio físico de la materia, solamente va a cambiar el estado de la materia, pero no va a cambiar su identidad química. Es decir, si yo tengo un trozo de hielo y lo pongo a calentar en una cazuela hasta que se forme en agua, eso sigue siendo agua, sigue siendo la misma agua, solo que va a cambiar su forma física. Ahora bien, si ocurre un cambio químico, va a ocurrir ahora una reacción química y ahí la materia se va a transformar. Entonces tenemos lo que es un cambio químico y un cambio físico. En el cambio físico la materia no se afecta y en el cambio químico, también conocida como reacción química, la materia se va a transformar en un tipo nuevo de materia. ¿Ok? Si bien aquí tenemos una pequeña reacción química, tenemos una moneda de cobre con ácido nítrico, y ahí va a ocurrir una reacción química en la cual se va a formar nitrato de cobre, que es este líquido verde que se puede ver al fondo, más hidrógeno, más dióxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, que es este gas marrón que se puede ver acá. ¿Okay? Ya sabemos la diferencia entre cambio físico y cambio químico. Ok, entonces ya hablamos lo que eran mezclas homogéneas y heterogéneas. Ahora vamos a ver la diferencia entre elementos y compuestos. ¿Ok? Ahora bien, tenemos el azufre y el yoduro de mercurio. Uno es un compuesto, un elemento, y el otro es un compuesto, que es una molécula. Entonces tenemos el sulfuro, que es un solo elemento, y el yoduro de mercurio es una combinación de dos elementos para formar esta molécula que está allí. Ok, que como estábamos hablando antes, estaban los elementos, las sustancias que no pueden descomponerse por medio de alguna reacción química. A ver qué seguir. Exactamente, Can, componentes y elementos. Entonces, los elementos son sustancias que no pueden descomponerse por medio de alguna reacción química. Y aquí tenemos estos diagramas que están acá, eran símbolos usados por los antiguos alquimistas. En aquel entonces no había una tabla periódica, no había manera de uno poder identificar los elementos, entonces acudíamos a símbolos. A ver, aquí se quitan fuego, hierro, bueno,
Exactamente, solo querían oro. Ellos estaban buscando la manera de transmutar la materia para buscar oro. Entonces, estos eran los alquimistas. Luego llegó Dalton en 1700 y empezó a darle otros símbolos a estos elementos. ¿Ok? Hasta que llegó Mendeleev y usamos ya los 118 elementos que conocemos hasta ahora. Y aquí tenemos la tabla periódica, donde están los 118 elementos, donde están arregladas en forma de tabla, en periodos y grupos, todos los elementos que hay de acuerdo a sus propiedades. Exactamente, compuestos. Compuesto es la combinación de dos elementos. Fíjense, tenemos desde el grupo 1, donde está el hidrógeno, hasta el grupo 18, que es donde está el helio. El grupo 1 son metales. En la parte izquierda de la tabla periódica son metales. En la parte derecha, muy bien, Fe es hierro. En la parte izquierda están los metales. En la parte derecha están no metales, metaloides y algunos gases. Okay. Aquí tenemos una foto de algunos elementos, como se consiguen en la naturaleza. Ok. La partícula más pequeña de un elemento que conserva su identidad se llama átomo. Exactamente, Arturo. Son elementos puros y sin mezclar. Los 118 elementos es la manera en la cual tú lo consigues en la naturaleza. Y cada uno es independiente de otro. ¿Ok? Entonces, los átomos se componen principalmente de 3 partículas fundamentales, como vimos en la clase pasada: protones, electrones y neutrones. El número atómico determina el número de protones que hay en el núcleo atómico. Y también sabemos que si tenemos una cantidad de protones, también vamos a tener una cantidad de electrones. El número de masa A es el número total de protones y neutrones que hay en el núcleo. Esto que me queda aquí un segundo, por favor, déjame acomodar esto, por favor, no se lee. Pues no se puede aquí. Esto no se puede hacer muy, disculpen, se mueve todo esto. Así, disculpen. Ok. Un núcleo es un átomo caracterizado por su número atómico y su número másico. Cuando ustedes ven estos números en la tabla periódica, lo van a ver de esta manera. Van a ver el elemento, arriba van a ver el número atómico y su número másico. ¿Ok? Eso también es muy importante, chicos. Los átomos de un mismo elemento con diferentes estructuras se conocen como alótropos. ¿Qué significa eso? Que uno puede conseguir diferentes formas en la naturaleza del mismo elemento. Un ejemplo de esto puede ser el carbono. Uno puede conseguir el carbono de diferentes formas. Estas diferentes formas se llaman alótropos. Exactamente, como rocas. Es que tenemos el trozo de carbón, y ese trozo de carbón se somete a mucha presión, tenemos otra forma, que es el diamante. También podemos conseguir otra forma del carbono, el oro también, muy bien. El carbono se puede conseguir de otra forma, que es esa estructura que está aquí, que pasó un balón de fútbol, que se denomina fullereno. Y en los últimos años, en los últimos 10 o 15 años, se descubrió un nuevo tipo de estructura, que son los nanotubos de
carbono. Ese tubito que está allá. Esa es otra forma en la cual uno consigue el carbono en la naturaleza. Ok, chicos. Ok. Todos los elementos tienen isótopos. ¿Alguno recuerda que, o me puede decir que es un isótopo, por favor? Aunque esté concepto. Pero quiero saber si alguno sabe qué es isótopo. Y me lo escribe en el chat, por favor. Isótopos, isótopos. A ver, chicos, cualquiera. En el chat. 2 minutos para escribir. Isótopos. Ok, tenemos un elemento que emite energía. Exactamente, son átomos también. Otro concepto más, vamos a ver. Exactamente. Son átomos de un mismo elemento, pero lo único que va a variar en el isótopo, ¿verdad? Va a ser la masa que tienen. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que tienen masas distintas. Significa lo siguiente. Que yo puedo tener, fíjense, aquí tengo, puedo tener un protón de más, 2 protones de más, un electrón de más. Eso va a variar la masa del elemento, de ese átomo allí. Exactamente, no, es un mismo elemento, solo que lo único que va a variar es la masa que hay en ese átomo. Es lo único que está variando en el isótopo. Can, ya me escribiste. Ok. Ahora bien, si seguimos hablando de la materia, y como estamos hablando de partículas, también podemos hablar de algo llamado ión. Un ión es una partícula que está con carga eléctrica por la ganancia o pérdida de electrones. Recordamos que si tenemos una misma cantidad de protones y electrones, yo puedo perder electrones o puedo ganar electrones. Entonces, si yo veo una partícula o un ión con una carga negativa, a eso lo voy a llamar anión. Y si veo un ión con carga positiva, lo voy a llamar catión. Los cationes y los aniones, al tener cargas diferentes, se van a atraer. Exactamente. Arturo, pero eso que dices muy bien. Entonces, si tengo partículas o iones con una carga positiva y un ión con una carga negativa, por una atracción electrostática, o sea, va a haber una atracción de energía, una atracción eléctrica, eso va a hacer que estas dos partículas se unan. Pues, por ejemplo, aquí tenemos sodio positivo y tenemos cloro negativo, ellos se van a unir para formar cloruro de sodio. ¿Alguno de ustedes ha usado una vez cloruro de sodio? En casa, o en su vida cotidiana. A ver, en el chat pueden escribirme si alguno ha usado una vez en su vida cloruro de sodio. ¿O lo ha visto? Bueno, eso es vinagre y baking soda diferentes. Estoy hablando de cloruro de sodio. ¿Alguno ha usado cloruro de sodio? Arturo. ¿Sabes qué es cloruro de sodio? ¿Alguno sabe qué es cloruro de sodio, chicos? Les garantizo que de todo lo que están aquí, muy bien, es la sal. No, o sea, es la sal. Les aseguro que todos los que están aquí han usado cloruro de sodio, porque cloruro de sodio es la sal común de casa. ¿Ok? Ok. Ya hablamos de átomos. Ahora vamos a hablar de un compuesto. Un compuesto es una sustancia que está construida por átomos de 2 o más elementos unidos químicamente. El ejemplo más común y la molécula más común que hay, o el compuesto más común que hay, es la unión entre 2 partículas de hidrógeno y una partícula de oxígeno para formar la molécula de agua.
Ahora bien, si se dan cuenta, estamos usando letras para poder identificar estos elementos. Entonces, eso nos introduce a un nuevo lenguaje. Un lenguaje en el cual que todos los científicos o todas las personas que trabajan en ciencia pueden entender. Y ese es el lenguaje químico, ¿verdad? Va a ser el que vamos a usar para todas las fórmulas químicas. Entonces, ¿cómo se hace una fórmula química? Es muy sencilla. Tenemos los elementos que van a formar dicho compuesto y las proporciones de átomos que hay para formar estas nuevas moléculas. Tenemos aquí dos moléculas. Tenemos el óxido de aluminio y tenemos el hidróxido de magnesio. Entonces, yo al ver este tipo de moléculas y al ver cómo se comportan, yo puedo identificar cuáles son los componentes de dichas moléculas. En este caso, en el Al2O3, tengo 2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno. En el caso del MgOH2 o del hidróxido de magnesio, tengo 2 átomos. Este 2 que está aquí va a multiplicar al O y al H. Va a multiplicar al oxígeno y al hidrógeno. Esto me va a dar 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno, y el Mg, que está aquí solito, tiene un 1 imaginario. Si tengo un solo átomo, ese es un átomo de magnesio, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Entonces, la molécula se define como un grupo definido de átomos enlazados que puede tener una existencia estable o independiente. Entonces, al yo ver la cantidad, ¿quiere decir algo alguien? Exactamente, se pueden identificar multiplicando, Can. Fíjense, tenemos aquí C2H6O. Esto me dice que en esta molécula C2H6O van a haber 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, la fórmula molecular va a mostrar el número exacto de átomos que hay en un compuesto. Y una fórmula estructural me va a mostrar cómo se enlazan los átomos en una molécula. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La fórmula molecular solamente me va a dar la cantidad de átomos. La fórmula estructural me va a decir cómo están enlazados dichos átomos. ¿Eso está claro, chicos, o no? ¿Se comprende? Chicos, ¿se comprende esto o no? ¿Aló? Perfecto, ¿sí? O sea, mediante los números Sí, profesor. podemos saber cuánto lleva ese componente. Exactamente. En la fórmula molecular, tú nada más sabes que hay 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero en la fórmula estructural, tú sabes dónde están ubicados esos, cómo están enlazados. Perfecto. Por ejemplo, entonces yo para poder saber cómo es esa fórmula estructural, necesito saber de enlaces de moléculas, ¿ok? Yo puedo usar diferentes modelos. Puedo usar un modelo con barritas y palitos. Puedo usar un modelo en el cual tengo un modelo 3D o un modelo más realista que muestra el espacio ocupado por los átomos. Por ahora vamos a trabajar solamente con el de la izquierda. Entonces, si volvemos al ejemplo anterior del C2H6O, contamos este carbono, un carbono, 2 carbonos, un oxígeno y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oxígenos. Entonces, esto es una fórmula estructural de cómo yo puedo hacer el C2H6O.
Ok, ahora bien, ¿cómo es la interacción de dichos átomos? Entonces, existieron numerosos científicos que trabajaron esto y tenemos la ley de la conservación de la masa, que la vimos hace ratico, que la masa no se crea ni se destruye, sino todo el tiempo se va transformando. Tenemos la ley de las proporciones infinitas y la ley de las composiciones múltiples. Ok, ¿qué dice la ley de las proporciones infinitas? La ley de las proporciones infinitas dice que estos elementos o los elementos que hay en una reacción van a reaccionar siempre de la misma manera. Por ejemplo, en el H2O, yo voy a tener siempre 2 átomos de hidrógeno por 1 átomo de oxígeno. Y la ley de las composiciones múltiples dice o nos puede dar una relación que hay entre los productos y los reactantes. Ok, chicos, un segundo, fue extraño. Perdón, aquí. Ok, entonces, cuando estamos hablando de las mezclas hace poco, ¿verdad? Yo en estas mezclas, yo puedo tener las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Y yo puedo usar diferentes técnicas para poder separar dichas mezclas. Digamos, por ejemplo, que yo quiero hacer una filtración para separar un sólido de un líquido. O imaginen también, por ejemplo, que yo tengo arena mezclada con limadura de hierro. Yo puedo usar un imán para traer estas partículas de hierro que están imantadas y ya tengo la separación de 2 tipos de mezclas diferentes. ¿Entienden eso, chicos? ¿Está claro? Ok. Perfecto. Sí, Perfecto. profesor, está Muy bien, claro. perfecto. Perfecto, muy bien. Ok, ahora voy a dar aquí una pequeña introducción a lo que va a ser el lenguaje químico. Lo voy a tocar un poco hoy y lo voy a tocar la semana que viene, lo de arriba. Ok, ahora bien, ¿qué es la nomenclatura química o qué es el lenguaje químico? El lenguaje químico, ¿verdad? Es el nombre con el cual se van a conocer todas las sustancias químicas que hay en la faz de la Tierra. Por ejemplo, aquí tenemos algunos compuestos que están en la naturaleza y algunos compuestos que se usan actualmente, ¿verdad? Con su nombre común y su nombre sistemático. El nombre sistemático es el nombre químico que se le va a dar y el nombre común es el nombre con el cual se conoce en el medio comercial. Por ejemplo, tenemos agua, amoníaco, hielo seco, sal de mesa, tenemos baking soda, que es bicarbonato de sodio, washing soda, que es para limpiar, sal de Epsom, leche de magnesia, y ese es el nombre común con el cual se conocen esas cosas en la tienda, ¿verdad? El gas de la risa, la tiza, pero ese es el no. Para un dependiente de una tienda, esas son cosas que para él es común, pero los nombres químicos, monóxido de hidrógeno, que es el agua, amoníaco, también se conoce, o nitrito de hidrógeno, el hielo seco es dióxido de carbono sólido, cloro de sodio, monóxido de nitrógeno, entre otros. Entonces, uno no va a ir a la tienda, ¿verdad? Y si quiere comprar, por ejemplo, leche de magnesia, uno no va a pedir al dependiente, por favor, deme hidróxido de magnesio. O uno no va a ir a la papelería a comprar, por ejemplo, una tiza para la pizarra y no vas a pedirle al dependiente, por favor, véndame carbonato de calcio. Pues puede tener suerte que te lo venda, pero es capaz que te diga qué estás pidiendo. O no vas a ir también a la tienda a pedir sal y no vas a pedir, por favor, deme 1 kilo de cloro de sodio.
porque te pueden ver raro. Entonces, hay que usar los lenguajes se usan de acuerdo al lugar donde estemos. Si estamos en un laboratorio, estamos en una universidad, estamos en el colegio, estamos viendo química, hay que usar los nombres químicos para esas sustancias. Y los nombres comunes son solamente para cultura general. Usarlos en una tienda, en una farmacia o cosas por el estilo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo nombrar esos compuestos? Es muy sencillo. Voy a tocarlo someramente porque esto es un tema por lo menos para otra clase. Pero por lo general, ¿verdad? Tenemos aniones y cationes. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos cationes y aniones, esto que es muy sencillo. Lo que hago solamente es llamar al ion que tenemos con el nombre del metal. Y vamos a usar un nuevo sufijo para esto. Por ejemplo, el sufijo uro. Ya tenemos el ion cloruro, el ion sulfuro, el ion hidruro. Eso lo vamos a ver más adelante, pero solamente, como les dije, vamos a tocarlo someramente. También tenemos cationes. Y el nombre del catión, ¿verdad? Es solamente el ion con su nombre. Ion aluminio, ion sodio, ion calcio. Ok, vamos a ver aquí. Ok, aquí tenemos algunas sales. Ok, aquí está. Un compuesto molecular está unido por las moléculas que están conectadas entre sí por diferentes fuerzas de atracción. Sí, aquí tenemos algunos tipos de compuestos. Los compuestos pueden ser binarios, pueden ser ternarios, ¿verdad? Yo puedo tener más de 2 elementos unidos o 3 elementos unidos para formar una molécula. Por ejemplo, en este que es el trifluoro de boro, tenemos un boro unido a 3 flúor. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos un azufre unido a 6 fluoros. Tenemos aquí, por ejemplo, un fósforo unido a 5 cloros. Aquí tenemos un yodo unido a 5 flúoros. ¿Ok? ¿Qué es importante que ustedes recuerden? Es muy importante esto. Voy a devolverme a la tabla periódica. Por aquí. Ok. Es importante que ustedes traten de aprenderse o traten de aprenderse, no todos los elementos de esto, porque son muchos elementos, pero quizás los más importantes. ¿Cuáles son los más importantes? Los más importantes van a estar en las 3 primeras filas: hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. Estos son quizás los más comunes. Y algunos por aquí, por ejemplo, el zinc, el oro, el hierro, son elementos que son muy comunes y que sería bueno que ustedes se aprendieran ese símbolo químico con el nombre del compuesto. Ok, chicos, creo que esta fue la clase de hoy. Escucho preguntas, escucho dudas, comentarios. Me ponen aquí por el chat. A ver, vamos a ver. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Tienen alguna pregunta, profesor, compañeros? ¿Tienen algunas preguntas? Los estudiantes quieren comentarle algo al profesor. Por acá dice Ferdi que no tiene pregunta. Todo Perfecto. está claro. ¿Quieren hacer algún aporte? Ok, no hay nada. Perfecto. Dice por aquí. No, Okay. okay. No, todo se entendió muy bien, profesor. Perfecto. Ok. Pero Recuerden que mañana tenemos clase de física a las 10 de la mañana. Así que los espero mañana a las 10 de la mañana. Mañana, una pregunta. ¿Quién habla? Mañana la clase de física es en español, ¿verdad?
¿Es que? En español. Claro, siempre, siempre Ok, listo. Ok, gracias. hasta que me digan a mí que era de inglés, la prueba en español. Bueno, profesor, gracias a todos por participar en la clase del profesor Argeni. Muchas gracias, profesor, por la actividad del día de hoy y estamos muy atentos para la próxima. Ok, sí, con gusto. La clase creo que es Ah. mañana a las 10 de la mañana. Mañana vamos a hablar un poquitico de cosas bien interesantes, así que los espero a todos mañana a las 10 de la mañana. Bueno, ha Ya, concluido esta con la actividad. clase de hoy. Ok, chicos, ya pueden retirarse. Gracias por todo. Gracias a todos. Ok, chicos, nos vemos. Profesor Alonso, nos vemos mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bye, teacher. Bye, bye.